En el vasto universo del espectáculo mexicano, pocos nombres resuenan con la fuerza y la elegancia de Humberto Zurita. Actor, productor, director y, sobre todo, un hombre que ha convertido su vida en una obra de arte llena de luces y sombras. Para millones de telespectadores, él es el galán eterno, el rostro que conquistó generaciones en telenovelas inolvidables, el hombre que parecía tenerlo todo: talento, éxito, una familia perfecta y un amor que parecía sacado de los guiones más románticos que él mismo protagonizó. Sin embargo, detrás de esa sonrisa impecable y de esa voz profunda que ha narrado tantas historias de pasión, existe un capítulo que Humberto Zurita guardó durante años bajo 7 llaves. Un dolor tan hondo que ni siquiera las cámaras más intrépidas lograron captar en su totalidad. Hoy, por primera vez, abriremos esa puerta que él mantuvo cerrada con tanto cuidado. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un ídolo de la televisión, sino el testimonio crudo y conmovedor de un ser humano que tocó el fondo del abismo y, contra todo pronóstico, encontró la manera de volver a respirar. Esta es la verdadera historia de Humberto Zurita, la que nunca contó en entrevistas, la que sus hijos protegieron con celo y la que hoy finalmente sale a la luz. El 26 de febrero de 2019, el mundo del espectáculo mexicano se detuvo por un instante. Christian Bach, la mujer que había sido el gran amor de Humberto Zurita durante casi 4 décadas, la actriz argentina que conquistó México con su belleza nórdica y su talento inigualable, falleció en absoluto silencio. No hubo comunicado oficial inmediato. No hubo fotos de funeral. No hubo lágrimas públicas. Solo un vacío que se instaló en la Casa de los Lirios, esa mansión que ellos mismos diseñaron como refugio de su amor y que de pronto se convirtió en mausoleo. Humberto Zurita, el hombre que había enfrentado a los villanos más crueles en la ficción, que había dirigido producciones millonarias y que había sido ovacionado en los teatros más importantes de América Latina, se quedó completamente solo frente al ataúd cerrado de su esposa. Ni siquiera pudo despedirse mirando su rostro por última vez, porque el cáncer de páncreas que se la llevó en apenas meses había sido tan agresivo que los médicos recomendaron no abrir el féretro. Sebastián Zurita, el hijo mayor, recuerda ese día como si el tiempo se hubiera detenido en un fotograma roto. Entró a la sala donde su padre permanecía inmóvil, sentado en un sillón de cuero que Christian había elegido personalmente años atrás. Humberto no lloraba. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, como si estuviera esperando que ella regresara en cualquier momento con esa sonrisa pícara que siempre desarmaba cualquier discusión. Sebastián se acercó, le tocó el hombro y, por primera vez en su vida, vio a su padre quebrarse por completo. No fue un llanto común, fue algo mucho más profundo, algo animal, algo que salía desde las entrañas. Humberto Zurita se dobló sobre sí mismo, abrazándose el estómago como si le hubieran arrancado una parte vital del cuerpo, y comenzó a gritar su nombre una y otra vez. «Cristi, Cristi, por favor, no me dejes, no puedes irte a Sapey». Sebastián, que siempre había visto a su padre como un titán inquebrantable, se derrumbó también,
Padre e hijo se abrazaron en el suelo, llorando como dos niños perdidos, mientras Emiliano, el menor, observaba desde la puerta sin poder moverse, con el rostro desencajado. Durante semanas, Humberto no pudo dormir en su cama. Se instaló en el sofá del estudio donde Christian solía leer sus guiones. Envuelto en una de sus batas de seda que aún conservaba su perfume, cada noche, a las 3 de la madrugada, se levantaba y caminaba por la casa hablando solo, como si ella aún estuviera allí. Recorría el pasillo donde colgaban las fotos de sus viajes, se detenía frente al retrato de su boda en 1986, tocaba con ternura la imagen de Christian embarazada de Sebastián y volvía a derrumbarse. Los empleados de la casa, que llevaban décadas con la familia, contaban en voz baja que escuchaban sus sollozos atravesando las paredes, que lo veían sentado en la cocina a las 5 de la mañana, mirando fijamente la taza de té que ella ya nunca volvería a preparar. El hombre que había producido algunas de las telenovelas más exitosas de México ya no podía ni siquiera contestar el teléfono. La tristeza no era solo por la muerte en sí, aunque esa ya era devastadora. Era por todo lo que se llevaron esos meses de enfermedad silenciosa. Christian Weig había decidido enfrentar el cáncer sin decirle a nadie, ni siquiera a sus hijos, hasta que fue demasiado tarde. Humberto se enteró cuando ella ya estaba en etapa terminal. Durante semanas enteras, él había estado grabando en exteriores, creyendo que su esposa solo tenía una gripe persistente. Cuando regresó y la vio tan delgada, tan pálida, tan frágil, entendió todo de golpe. Ella le pidió que no dijera nada, que no convirtiera su enfermedad en un circo mediático, que la dejara morir con dignidad. Y él, que siempre había respetado cada decisión de esa mujer fuerte e independiente, aceptó. Pero ese silencio le costó caro. Se culpaba día y noche por no haber estado más presente, por no haber insistido, por no haberla obligado a tratarse antes. Si tan solo hubiera cancelado esa maldita novela, repetía una y otra vez, golpeándose la cabeza contra la pared. Los hijos veían cómo su padre se consumía. Sebastián intentó sacarlo de la casa, llevarlo a caminar, a comer, a cualquier cosa que rompiera la rutina del duelo. Pero Humberto se negaba. Su mundo se había reducido a 4 paredes y a los recuerdos. Perdió más de 15 kilos en 2 meses. Su cabello, siempre perfectamente peinado, se volvió gris casi de la noche a la mañana. Los ojos, aquellos ojos intensos que habían enamorado a México entero, se hundieron en 2 cuencas oscuras que parecían pozos sin fondo. Los médicos le recetaron antidepresivos, pero él los tiraba a la basura. «Ninguna pastilla va a devolverme a mi Christy», decía con una voz ronca que ya no parecía la suya. Una noche, 3 meses después del funeral, Sebastián encontró a su padre en el jardín, sentado bajo el árbol de limón que Christian había plantado cuando se mudaron a esa casa. Estaba descalzo, en pijama, con una botella de tequila a medio terminar. Llovía torrencialmente, pero Humberto no se movía. Sebastián corrió hacia él, lo abrazó y, entre lágrimas, le suplicó que entrara. Fue entonces cuando Humberto pronunció la frase
que su hijo nunca olvidaría. Se elevó mi alma, Sebastián. Cristian no solo se murió, se llevó mi alma con ella. Esa noche, por primera vez, Humberto habló durante horas. Contó cómo se habían conocido en 1982 en el set de Bodas de Odio, cómo ella lo había rechazado las primeras semanas porque estaba comprometida, cómo él la esperó pacientemente hasta que ella se dio cuenta de que lo que sentía era mucho más grande que cualquier compromiso previo. Contó sobre la noche en que le propuso matrimonio en un restaurante en Acapulco, cómo ella lloró de emoción y le dijo que nunca había sentido algo tan puro. Contó sobre el nacimiento de sus hijos, sobre los viajes, sobre las peleas tontas y las reconciliaciones apasionadas. Y lloró. Lloró como nunca lo había hecho delante de nadie. Esa fue la primera vez que Sebastián vio a su padre aceptar, aunque fuera por un instante, que Cristian ya no volvería. Pero también fue la primera vez que entendió la magnitud del dolor que cargaba. No era solo la pérdida de una esposa, era la pérdida de la mitad de su ser. Porque Humberto y Cristian no eran solo una pareja, eran un equipo, una sociedad creativa, una productora juntos, dos almas que se habían fundido en una sola desde el primer día. Sin ella, Humberto ya no sabía quién era. Para entender la profundidad del vacío que dejó Christian Bach, hay que retroceder casi 4 décadas, a principios de los años 80, cuando dos jóvenes actores coincidieron en un proyecto que cambiaría sus vidas para siempre. Humberto Zurita tenía 30 y tantos años. Ya era una estrella consolidada gracias a telenovelas como El Derecho de Nacer y El Maleficio. Christian Bach, recién llegada de Argentina con su belleza impactante y su acento porteño, era la nueva promesa extranjera que Televisa quería convertir en estrella. Se conocieron en la lectura de guión de Bodas de Odio. Él quedó impactado desde el primer instante. Ella, en cambio, lo mantuvo a distancia. Estaba comprometida con un empresario argentino y, además, tenía fama de ser una mujer difícil de conquistar. Humberto, sin embargo, no era hombre de rendirse fácilmente. Durante los meses de grabación, desplegó todo su encanto. Le llevaba flores todos los días al camerino. Le escribía cartas a mano, algo que en esa época ya era raro. La invitaba a cenar con cualquier excusa. Ella rechazaba casi todo, pero poco a poco fue cediendo. La química en pantalla era innegable, y fuera de ECLA también empezó a surgir algo. Una noche, después de una grabación que se extendió hasta la madrugada, él la llevó a casa en su coche. Paró frente a un mirador en el desierto de los Leones y sin decir nada la besó. Christian no lo rechazó. Fue el comienzo de todo. Rompió con su novio argentino casi de inmediato. Se mudaron juntos apenas unos meses después, escandalizando a la conservadora sociedad mexicana de la época. En 1986 se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca, solo con familia y amigos cercanos. No hubo boda fastuosa, no hubo prensa, no hubo escándalo. Solo ellos dos, vestidos de blanco, jurándose amor eterno frente a un pequeño grupo de testigos que aún hoy guardan silencio sobre los detalles de ese día. Fue, según quienes estuvieron ahí,
una de las ceremonias más emotivas que habían presenciado. Desde entonces, fueron inseparables. Formaron su propia productora, Suba Producciones, y juntos crearon algunas de las telenovelas más exitosas de los 90. La Chacala, Agua y Aceite, La Antorcha Encendida. Trabajaban codo a codo. Discutían guiones hasta la madrugada. Se peleaban por decisiones creativas y se reconciliaban con la misma pasión con la que se amaban. En casa, eran una pareja normal. Cocinaban juntos los domingos, veían películas abrazados en el sofá, viajaban siempre que podían. Cristian era la disciplinada, la que organizaba todo. Humberto era el soñador, el que siempre tenía ideas locas. Se complementaban perfectamente. Tuvieron 2 hijos, Sebastián en 1986 y Emiliano en 1992. Cristian decidió alejarse un poco de los reflectores para criarlos, aunque nunca dejó de actuar del todo. Humberto, por su parte, se convirtió en uno de los productores más poderosos de México. Pero nunca, ni en los momentos de mayor éxito, perdieron la conexión que los unía. Amigos cercanos cuentan que, incluso después de 30 años de matrimonio, seguían mirándose como adolescentes enamorados. Se tomaban de la mano en eventos públicos, se hacían bromas en entrevistas, se defendían mutuamente ante cualquier crítica. Eran simplemente la pareja ideal que todos envidiaban. Cuando Cristian murió, Humberto cerró su corazón por completo. Durante casi 5 años no hubo ni una sola mujer en su vida. Rechazaba cualquier acercamiento, cualquier invitación a salir, cualquier intento de sus amigos por presentarle a alguien. Ella fue el amor de mi vida, decía siempre que alguien tocaba el tema. No hay espacio para nadie más. Vivía entre sus hijos, sus nietos y su trabajo, pero era una vida a medias. Las noches eran lo peor. La casa enorme se sentía vacía sin la risa de Cristian, sin su música clásica sonando en la sala, sin su perfume flotando en el aire. Hasta que, a finales de 2023, algo cambió. Una actriz colombiana, mucho más joven que él, entró en su vida casi por casualidad. Se conocieron en un festival de cine en Cartagena. Al principio fue solo amistad, charlas largas sobre guiones, recomendaciones de libros, mensajes de texto que empezaron inocentes y poco a poco se volvieron más personales. Humberto resistió durante meses. Se sentía culpable solo de pensar en la posibilidad de volver a enamorarse. Pero ella fue paciente, comprensiva, respetuosa con su duelo. Lentamente, muy lentamente, Humberto empezó a abrir su corazón otra vez. Hoy, aunque no lo confirma oficialmente, se les ha visto juntos en varios eventos. Viajan con frecuencia, comparten fotos sutiles en redes sociales. Se toman de la mano cuando creen que nadie los ve. Los hijos, al principio reticentes, han terminado aceptando la relación. Sebastián ha dicho en privado que ver a su padre sonreír de nuevo, con esa sonrisa genuina que había desaparecido durante años, es el mejor regalo que podían recibir. Porque Humberto Zurita, el hombre que juró que nunca volvería a amar, está aprendiendo a sus 70 años que el corazón humano es capaz de sanar incluso cuando creemos que está roto para siempre.
Hay secretos que pesan más que cualquier trofeo, más que cualquier reconocimiento, más que cualquier aplauso. Humberto Zurita cargó uno de ellos durante casi 40 años. Un secreto que ni siquiera Christian Bach conoció por completo hasta los últimos meses de su vida. No era una infidelidad, no era un hijo oculto, no era ningún escándalo de los que suelen perseguir a las estrellas. Era algo mucho más íntimo, mucho más doloroso. Algo que tenía que ver con su origen, con su infancia, con la razón por la que eligió ser actor en primer lugar. Humberto Zurita nació en 1954 en Torreón, Coahuila, en una familia acomodada que aparentemente lo tenía todo. Su padre era un empresario exitoso, su madre una mujer hermosa y culta. Pero detrás de las apariencias, la infancia de Humberto estuvo marcada por la violencia. Su padre, un hombre autoritario y alcohólico, golpeaba a su madre con frecuencia. Las peleas eran tan fuertes que los vecinos llamaban a la policía. Humberto, siendo el mayor de los hermanos, intentaba proteger a su madre, pero era solo un niño. Hubo noches en que tuvo que esconderse con sus hermanos menores en el closet mientras escuchaba los gritos y los golpes. Una vez, cuando tenía 9 años, su padre llegó tan borracho que intentó ahorcar a su madre con un cinturón. Humberto se lanzó sobre él con un bate de béisbol y logró detenerlo. Esa noche, su madre tomó la decisión de irse. Se mudaron a la Ciudad de México con lo poco que pudieron llevar. La madre trabajó como costurera para mantener a sus 4 hijos. Humberto desde muy pequeño empezó a actuar en obras escolares porque era la única forma que encontró de escapar de la realidad. En el escenario podía ser otra persona, alguien fuerte, alguien que no tenía miedo. Pero el trauma nunca se fue del todo. Desarrolló un miedo terrible al abandono, una necesidad casi patológica de proteger a las personas que amaba, una incapacidad para confiar plenamente en los hombres mayores que él. Cuando empezó su relación con Christian, ella notó que tenía episodios de ansiedad severa cada vez que discutían fuerte. Él se encerraba en el baño y lloraba sin poder controlarlo. Durante años, Humberto ocultó esta parte de su vida. En entrevistas siempre hablaba de una infancia feliz, de padres amorosos, de una familia unida. Mentía porque tenía vergüenza, porque no quería que lo vieran como una víctima, porque en el medio artístico de los 70 y 80 mostrar debilidad era sinónimo de fracaso. Solo su terapeuta sabía la verdad completa. Ni siquiera sus hijos conocían los detalles más crudos hasta después de la muerte de Christian. Fue ella quien, en sus últimos meses de vida, lo obligó a enfrentar ese pasado. Christian, con esa sabiduría que siempre la caracterizó, entendió que parte del dolor que Humberto cargaba no era solo por su muerte inminente, sino por todas las heridas que nunca había sanado. Una noche, cuando ya estaba muy débil, le tomó la mano y le dijo: «Mi amor, ya no puedes seguir cargando esto solo. Tienes que contárselo a los niños. Tienes que liberarte antes de que sea demasiado tarde». Humberto lloró como niño en sus brazos. Prometió que lo haría. Después del funeral, cumplió esa promesa. Una noche reunió a Sebastián y Emiliano en la sala de la casa. Les contó todo. Las golpizas, los gritos, el día que casi mata a su padre con el bate,
la huida a medianoche, los años de pobreza en la Ciudad de México. Los hijos lo escucharon en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, Sebastián se levantó y lo abrazó fuerte. «Papá, ahora entiendo por qué siempre fuiste tan protector con nosotros. Gracias por contárnoslo y perdón por no haberlo visto antes. Ese fue el principio de una sanación mucho más profunda que la que había logrado en décadas de terapia». Humberto empezó a hablar abiertamente del tema en círculos muy cerrados de amigos. Incluso consideró escribir un libro, aunque finalmente decidió que todavía no estaba listo. Pero el solo hecho de haberlo sacado a la luz, de haberlo compartido con sus hijos, le quitó un peso enorme de encima. Hoy, cuando le preguntan cómo logró sobrevivir a la muerte de Cristian, Humberto responde con una sinceridad que antes no tenía. «Sobreviví porque aprendí, muy tarde, que el dolor no se lleva en silencio. Cristian me enseñó eso en sus últimos días. Me enseñó que ser vulnerable no es ser débil. Y por eso, aunque duela, hoy puedo estar aquí hablando de todo esto, porque ella me liberó». Los primeros 12 meses después del 26 de febrero de 2019 fueron un túnel sin luz. Humberto Zurita dejó de ser Humberto Zurita. Se convirtió en una sombra que deambulaba por la casa de los lirios como un fantasma que aún no acepta que está muerto. La mansión que Cristian había decorado con tanto amor, muebles traídos de Italia, cuadros de artistas mexicanos emergentes, jardines diseñados por ella misma, se transformó en una cárcel de recuerdos. Cada esquina gritaba su nombre. El comedor donde celebraban Navidad con 30 personas ahora permanecía oscuro y con las sillas perfectamente alineadas, como si nadie se hubiera sentado allí nunca más. El armario de Cristian quedó exactamente igual. Sus vestidos colgados en orden cromático, sus perfumes en la cómoda, sus zapatos alineados como soldados que esperan una orden que nunca llegará. Humberto dormía apenas 2 o 3 horas por noche. Se levantaba a las 4 de la madrugada, bajaba descalzo al estudio y ponía los discos de vinilo que ella más amaba: Vivaldi, Piazzolla, Caetano Veloso. Escuchaba la música a volumen muy bajo para no despertar a nadie, pero lo suficientemente alto como para sentir que ella seguía allí, tarareando desde la cocina mientras preparaba el café. Algunas noches se quedaba hasta el amanecer sentado en la alfombra, con la cabeza apoyada en el sillón donde ella solía leerle los guiones en voz alta. Encontró una libreta suya llena de anotaciones sobre personajes que nunca llegó a interpretar y se dedicó a leerla página por página, como si fueran cartas de amor póstumas. Los amigos intentaron sacarlo. Eric del Castillo lo llamaba todas las semanas. Kate del Castillo iba a la casa con comida casera. Angélica Aragón organizó cenas en su casa solo para él. Pero Humberto rechazaba casi todo. Cuando aceptaba salir, llegaba con la mirada perdida. Contestaba con monosílabos y se iba antes del postre. Una vez, en una comida con productores, alguien mencionó casualmente que necesitaban una actriz para un papel de mujer madura y elegante. Humberto se levantó de la mesa sin decir palabra, salió al jardín y vomitó.
Nadie entendió qué había pasado hasta que Sebastián explicó después. Cualquier mención a una mujer que pudiera parecerse remotamente a Christian lo destrozaba. Hubo días en que ni siquiera se bañaba. Los empleados lo encontraban con la misma ropa 3 días seguidos, el cabello grasiento, la barba crecida. Una mañana de julio de 2019, la cocinera que llevaba 25 años con la familia lo vio sentado en la terraza mirando fijamente el horizonte. Llovía. Estaba empapado. Cuando se acercó, Humberto tenía en la mano el anillo de matrimonio de Christian y lo apretaba tan fuerte que se había cortado la palma. «Ya no siento nada», le dijo con voz ronca. «Ni frío, ni dolor, ni hambre, solo vacío». Esa misma tarde lo encontraron desmayado en el baño. Había tomado una caja entera de somníferos mezclados con whisky. Lo salvaron por minutos. Los médicos hablaron de depresión mayor con ideación suicida activa. Lo internaron 15 días en una clínica privada en Coajimalpa, donde nadie podía fotografiarlo. Durante la internación, escribió cartas que nunca envió. Cartas a Christian que llenaron 3 cuadernos enteros. En ellas le contaba su día. Le pedía perdón por no haberla salvado. Le juraba que cuidaría a los niños. Le describía el cielo de la ciudad como si ella pudiera verlo desde algún lugar. Una de esas cartas que Sebastián encontró años después terminaba así: «Si Dios existe, que me mate ya. Si no existe, que me olvide. Pero que alguien haga algo, porque vivir sin ti es peor que cualquier infierno que me puedan inventar». Cuando salió de la clínica, la casa estaba irreconocible. Sebastián y Emiliano habían contratado a una empresa para empacar toda la ropa de Christian y llevarla a una bodega. No querían que su papá siguiera torturándose. Humberto entró, vio los armarios vacíos y sufrió el ataque de pánico más fuerte de su vida. Gritó como un animal herido. Rompió espejos, tiró muebles. Tuvo que ser sedado otra vez. Esa noche durmió en casa de Sebastián por primera vez en meses. Y así empezó un peregrinar. Semanas en casa de uno, semanas en casa del otro. Nunca más de 3 noches seguidas en Los Lirios. La mansión quedó cerrada casi 1 año entero, con las luces apagadas y las cortinas corridas, como una tumba gigante. El alcohol se volvió su único compañero. Bebía tequila Don Julio Paedos, el favorito de Christian, hasta perder el conocimiento. Hubo periodos de 3 semanas en que no salía de la habitación de hotel donde se había instalado en Polanco. El servicio de habitaciones le llevaba botellas y él firmaba la cuenta sin mirar. Perdió contratos millonarios porque desaparecía días enteros. Una vez, Televisa lo buscó desesperada porque tenía que grabar unas escenas pendientes de una serie. Lo encontraron en un bar de la zona rosa a las 11 de la mañana, borracho, llorando sobre la mesa mientras escuchaba «Contigo aprendí» en repeat. Tuvo que ser hospitalizado otra vez por intoxicación alcohólica. El punto más bajo llegó en febrero de 2020, justo al cumplirse 1 año de la muerte. Humberto decidió ir solo al panteón. Llevó una botella de champaña Dom Perignon Vintage 2008, la misma que habían abierto el día que nació Emiliano. Se sentó frente a la lápida,
abrió la botella y brindó con ella. «Feliz aniversario de tu muerte, mi amor», dijo antes de beber directamente del cuello. Se quedó allí 6 horas, bajo un sol abrasador, hablando solo. Cuando los guardias del cementerio lo encontraron al cerrar, estaba inconsciente, deshidratado, con quemaduras de 2.º grado en los brazos. Lo llevaron al hospital en estado crítico. Los médicos dijeron que si hubiera estado media hora más, no lo contaban. Esa fue la noche en que sus hijos tomaron la decisión más dura de sus vidas: internarlo en una clínica de rehabilitación en Cuernavaca, especializada en duelo complicado y adicción. Humberto se negó al principio. Gritó que lo estaban traicionando, que Cristian nunca lo hubiera permitido. Pero cuando vio el terror en los ojos de Sebastián y Emiliano, aceptó. Estuvo 60 días aislado del mundo. Sin teléfono, sin visitas los primeros 30 días, sin alcohol, sin pastillas. Fueron los 60 días más largos de su existencia, pero también los que empezaron a salvarlo. De pronto, Humberto Zurita tenía 65 años y 2 hijos adultos que de repente volvían a necesitarlo como cuando eran niños. Sebastián y Emiliano, que ya tenían sus propias carreras y sus propias familias, se encontraron de pronto con un padre que necesitaba ser cuidado como un niño grande. La dinámica familiar se invirtió por completo. Eran ellos quienes marcaban el ritmo ahora, quienes tomaban las decisiones difíciles, quienes ponían límites. Sebastián dejó su departamento en La Condesa y se mudó temporalmente a la casa de su papá. Emiliano, que vivía en Los Ángeles, regresó a México por meses. Entre los dos establecieron un sistema. Uno dormía siempre en Los Lirios, el otro manejaba las agendas, las citas médicas, las finanzas. Contrataron a una psicóloga especializada en duelo que iba 3 veces por semana. Contrataron a una nutrióloga porque Humberto había bajado a 58 kilos. Contrataron a un entrenador personal porque sus músculos se habían atrofiado. La casa, que había estado muerta, volvió a tener vida, pero una vida distinta. La de un hospital de campaña emocional. Los nietos fueron la medicina más efectiva. La pequeña hija de Sebastián, que entonces tenía 4 años, no entendía por qué su abuelo estaba tan triste, pero sí entendía que necesitaba abrazos. Todas las tardes llegaba corriendo, se subía a sus piernas y le pedía que le contara cuentos. Humberto, que apenas tenía fuerzas para hablar, inventaba historias sobre una princesa rubia que viajaba por las estrellas. La niña se dormía en su pecho y él, por primera vez en meses, sentía que su corazón latía por algo más que dolor. Emiliano, más práctico, lo obligaba a salir. Lo llevaba a pasear a los perros al parque. Lo obligaba a comer en restaurantes, aunque fuera 2 bocados. Lo inscribió en clases de cerámica porque Cristian siempre había querido que aprendieran juntos. Humberto odiaba la arcilla al principio. «Esto es cosa de mujeres», gruñía. Pero una tarde modeló sin darse cuenta un pequeño corazón torcido. Lo miró. Lo apretó en la mano hasta que se rompió y empezó a llorar otra vez. El profesor, un hombre mayor que había perdido a su esposa años atrás, se sentó a su lado en silencio.
No dijo nada. Solo puso su mano sobre el hombro de Humberto. Esa fue la primera vez que lloró sin culpa. Los hijos tuvieron que aprender a poner límites muy duros. Cuando Humberto recayó en el alcohol en noviembre de 2019, Sebastián le quitó todas las tarjetas de crédito y le cerró las cuentas de las licorerías que le fiaban. Emiliano escondió las llaves de los coches para que no manejara ebrio. Hubo noches en que Humberto los insultaba, les gritaba que eran unos carceleros, que Cristian nunca los hubiera tratado así. Pero al día siguiente, cuando despertaba con resaca emocional, los buscaba para pedirles perdón con la voz rota. También tuvieron que protegerlo del exterior. Los paparazzi acechaban la casa día y noche. Publicaron fotos de él saliendo borracho de un bar. Lo acusaron de haber enviudado rico. Inventaron romances inexistentes. Sebastián y Emiliano contrataron seguridad privada y demandaron a varias revistas. Aprendieron a dar entrevistas conjuntas donde hablaban del duelo con una madurez que sorprendió a todos. Nuestro padre está roto, pero está vivo. Y nosotros vamos a cuidarlo hasta que vuelva a ser él, dijo Sebastián en una entrevista que se volvió viral. Poco a poco, muy lentamente, Humberto empezó a retomar su rol de padre. Empezó a ir a los partidos de fútbol de sus nietos, a llevarlos al colegio, a cocinarles los domingos. Una tarde de 2021, Sebastián llegó a casa y encontró a su papá enseñándole a su hija a nadar en la piscina. La niña reía a carcajadas mientras Humberto la sostenía con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. Sebastián se quedó en la puerta mirando, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 2 años que veía a su padre sonreír de verdad. En octubre de 2020, cuando aún estaba en plena terapia intensiva, llegó la oferta que nadie esperaba. Netflix quería que protagonizara una serie sobre un viudo que busca venganza. El personaje era un hombre roto que pierde a su esposa por cáncer y decide destruir a los médicos que no la salvaron. El paralelismo era tan brutal que el representante de Humberto rechazó la oferta de inmediato. Pero Humberto, al enterarse, pidió leer el guión. Lo leyó en una noche, llorando página tras página. Al día siguiente llamó personalmente al director y aceptó. Todo el mundo le dijo que estaba loco. Sus hijos, sus médicos, sus amigos. «Apenas puedes levantarte de la cama, papá. ¿Cómo vas a grabar 12 horas diarias?», le suplicó Emiliano. Pero Humberto fue tajante. «Necesito hacerlo, si no me muero de verdad». Empezó a grabar en enero de 2021. Fueron los meses más duros de su vida después de la muerte de Cristian. Llegaba al set con ojeras hasta el suelo. Tomaba pastillas para la ansiedad antes de cada escena. Lloraba en su tráiler entre tomas. Hubo días en que no podía decir sus líneas porque cualquier mención al cáncer lo paralizaba. El director tuvo que cambiar diálogos completos. En una escena tenía que gritarle a su hijo en la ficción exactamente las mismas palabras que le había gritado a Sebastián en la vida real durante una recaída. No pudo. Se derrumbó en pleno set, delante de todo el equipo. Tuvieron que parar la grabación 3 días. Pero algo mágico empezó a pasar. Al interpretar el dolor, Humberto empezó a exorcizarlo. Cada lágrima en cámara era una lágrima menos que tenía que llorar en la soledad de su casa.
Cada grito de rabia era un grito que ya no tenía que dar contra la pared. Los compañeros actores, que al principio lo trataban con cuidado extremo, terminaron admirándolo. Es como ver a alguien sangrar en vivo y convertir la sangre en arte, dijo una de las actrices jóvenes después de una escena particularmente dura. La serie se estrenó en 2022 y fue un éxito mundial. La crítica habló de la interpretación más honesta y devastadora de la carrera de Humberto Zurita. Ganó premios internacionales, fue portada de revistas, lo invitaron a festivales, pero para él el verdadero premio fue otro. Por primera vez en años, sintió que el dolor tenía un sentido, que todo lo que había sufrido podía ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Después vinieron más proyectos. Una obra de teatro sobre la vejez y la pérdida. Una película donde interpretaba a un hombre que encuentra el amor tardío. Cada personaje era una parte de sí mismo que iba sanando. El público notó el cambio. Ya no era el galán perfecto de antes. Era algo mucho más grande. Era un hombre que había tocado el infierno y había regresado con cicatrices visibles. La sanación no llegó de golpe. Llegó en pedazos pequeños, casi imperceptibles. Un día de 2022, Humberto se dio cuenta de que había dormido 6 horas seguidas sin despertarse llorando. Otro día se sorprendió riendo con una comedia en la televisión. Después vino el día que entró al armario de Christian, olió uno de sus perfumes y sonrió en lugar de derrumbarse. Empezó a viajar solo. Primero cortos, Guadalajara, Oaxaca, Mérida. Después más lejos, Italia, donde habían pasado su luna de miel. Se sentó en el mismo banco frente al Duomo de Florencia donde se habían besado 35 años atrás. Lloró, sí, pero también sonrió. Sacó el teléfono y grabó un video para sus hijos. Aquí empezó todo. Y aquí entiendo que no terminó. Solo cambió de forma.